Vamos a poder en estas elecciones con toda la burocracia que hay actualmente en el gobierno. Ayer leíamos, usted hablaba ahorita del artículo de las corbatas, ¿sí o no? No sé si José lo leyó. El del exministro de Cárdenas. Hombre, pasamos de 100.000 corbatas a más de 1 millón. Una cosa, unos datos impresionantes. Abrumador el aumento en el ¿Y promedio? ¿Podremos con toda esa burocracia? Pues yo sí creo. Yo creo que el desprestigio de Petro en la agenda de seguridad, en el derrumbe de la salud, en ese sentimiento de desorden y de falta de claridad del gobierno, le va a pasar una factura enorme. Y mire que Petro ha sido muy hábil haciéndonos olvidar lo que pasó en 2023. Petro no ganó ninguna capital, ganó un departamento, habiendo gastado burocracia, publicidad, habiendo salido a las calles en Bogotá. Yo creo que lo que hay que pensar es positivo en el sentido de que el ciudadano en Colombia es muy superficial en política y va a primar el voto útil. Aquí se va a votar contra Petro y se va a votar por el menos malo. Y mi aspiración es que en primera vuelta se defina la campaña presidencial. Y eso sería muy bueno porque a Gustavo Petro le queda sin autoridad para ejercer la oposición a partir del 2026. Porque lo que bien hace Petro es la oposición. Y yo creo que es importante que la ciudadanía entienda que hay que barrer a Petro en 2026 y salir de esa figura política de una vez por todas. Si Petro no logra que haya segunda vuelta, no logra hacer arbitraje en esa segunda vuelta a favor de un candidato, yo creo que políticamente queda enterrado. Y ese debe ser un objetivo grande del país. Ustedes hablando que Aquí en este primer fragmento del video me parece que Enrique Gómez tiene razón en cada una de las cosas que menciona, y es de alguna forma una lástima que, a pesar de que entiende con claridad en general el contexto, y también cuando estuve en campaña presidencial en el 2022, entendía en gran medida qué era necesario hacer, al menos en términos de conceptos. Es una desgracia que no tenga la capacidad oratoria y que no tenga la capacidad de generar esta cercanía con la gente como para convertirse en una figura política de mayor relevancia. Sin embargo, es cierto que los resultados que ha tenido Gustavo Petro en cuanto a seguridad y salud han sido un total desastre, y que son aspectos de la vida muy evidentes y de los cuales tienen un efecto inmediato en la ciudadanía. El que Petro esté en camino de destruir un buen sistema de salud, que es el que existe en el país, y que Petro, a partir de su falsa paz total, haya destruido la seguridad en el territorio, sin duda le van a jugar en contra del presidente socialista. Y también es una realidad, lo dicho por Enrique Gómez, y es que las últimas elecciones fueron un fracaso rotundo para Gustavo Petro, que en ese momento hablábamos cómo había perdido poder político y electoral en el país. Sin embargo, Petro tiene una habilidad para engañar a la gente y cambiar los temas de interés. Esto es lo que ha hecho a lo largo de su trayectoria presidencial. A pesar de que se ha llenado de escándalos y que cada escándalo es peor al anterior, a partir de un punto es como que la ciudadanía empieza a olvidarlos, a pesar de que sean totalmente inaceptables. Pero cada vez su discurso tiene mucha menos fuerza y cada vez tiene mucho menos apoyo de la ciudadanía. Por eso creo que esperar su fracaso en las próximas elecciones es lo más obvio, es lo más esperable. Sin embargo, hay un tema que me parece preocupante, y es quién va a ser el candidato que vaya en contra de Gustavo Petro. El problema del nivel de entendimiento que tienen sobre la política en general la ciudadanía en el país es que nos preocupamos más de qué candidatos van a ir en contra de Petro que sobre realmente cuál es la mejor opción. Obviamente Petro es un desastre, obviamente Petro tiene que salir del poder en las próximas elecciones, pero es que todos los candidatos van a decir lo mismo. Todos van a aprovechar que a día de hoy obviamente Petro es el enemigo fácil y van a decir que ellos sí van a cambiar lo malo que hizo Gustavo Petro. Pero como digo, esto lo van a decir todos, y cuando todos digan lo mismo va a ser difícil determinar quién es una buena alternativa y quién es en el fondo una amenaza, porque a eso nos vamos a tener que enfrentar en las próximas elecciones, a una cantidad innumerable de candidatos diciendo que son anti-Petro. Incluso hasta Claudia López va a salir diciendo lo mismo. La prioridad, por lo tanto, no puede ser únicamente sacar a Gustavo Petro del poder, sino realmente escoger un presidente que lleve por buen camino al país. Y viendo lo hecho en los últimos años, principalmente por Juan Manuel Santos e Iván Duque, eso parece difícil. Y si tenemos en cuenta la victoria de Gustavo Petro en el 2022, la conclusión a la que podemos llegar es que el pueblo colombiano es muy engañable, que cualquier palabra bonita o cualquier
cualquier promesa fantasiosa son suficientes para llegar al poder. Y por desgracia, hoy en la oposición no se ve ningún líder presidenciable que tenga la fuerza y el apoyo que tiene Gustavo Petro en la izquierda. Y esto es muy preocupante. Incluso diría que me preocupa más de lo que me preocupaba en el 2022 la llegada de Gustavo Petro al poder. Porque el problema de estos líderes blandos que dicen ser de derecha pero que en el fondo no tienen ninguna convicción es que alimentan, sin que nos demos cuenta, muchos de los problemas sociales y culturales que hay en el país. Por caerle bien a la izquierda, en general permiten que tengan control cultural y académico en el país, sin entender el riesgo que eso realmente implica. Y por desgracia es una constante que se presenta en la derecha en todo el país. Sé que la derecha del país prácticamente no tienen líderes que entiendan la profundidad de esta problemática. Salvo María Fernanda Cabal, el resto de políticos lo ven como algo muy menor. Pero eso es lo que hoy en día está destruyendo las sociedades europeas y lo que tanto daño le ha hecho a la sociedad estadounidense. Y acá en Colombia también hemos visto los efectos de que se permita que la izquierda tenga control cultural sobre esto. Así como es importante sacar a Petro del poder, es más importante aún recuperar la narrativa cultural y la narrativa académica. Sin eso, casi que no tiene sentido escoger a alguien simplemente por ser diferente a Petro, porque esas ideas se seguirán alimentando en la academia y se seguirán alimentando en los medios de comunicación en general. Y lo que nos dará es en 10 años otro Petro con mucho más poder. Ese es el punto que realmente me preocupa de las elecciones del 2026. No que Petro o la izquierda puedan nuevamente alcanzar el poder, sino que el líder que escojamos sea un simple maniquí sin convicciones, que en el corto y mediano plazo hará más mal que bien. Resuelvan la primera vuelta. Sí. ¿Ganaría alguien de oposición a Petro? Esa es la idea, claro. Como pasó en Bogotá. Nadie, ningún encuestador, ningún político se imaginó que en la elección de la alcaldía de Bogotá no iba a haber segunda vuelta. Se lo digo yo, que tuve candidato y que estuvimos pendientes de las encuestas y evaluamos el proceso. Y fue abrumador, acuérdense. Esa misma ciudad, 14 meses antes, le había puesto el 70% de los votos a Petro contra Rodolfo Hernández. Y 14 meses después, el candidato de Petro quedó de tercero, ni siquiera quedó de segundo. Ese es un poco lo que yo espero que se dé en el escenario de 2026. Enrique, lléveme a octubre del 2026. Igual entendamos también que no ganó Petro en Bogotá y fue bueno, pero que el primero y segundo fueron Galán, que ganó la alcaldía, y Juan Daniel Oviedo. Entonces no fue como que hubo realmente un cambio radical, sino que los dos primeros fueron de alguna forma los más tibios que habían para elegir. No fueron realmente los candidatos para hacer un cambio fuerte en la ciudad, sino que en el fondo el voto fue más anti-Petro que cualquier otra cosa, a pesar de que no fueran las mejores opciones para la ciudad. Mejor que la opción petrista, pero no opciones que realmente implicaran un cambio, no opciones que fueran a mejorar realmente la seguridad de la capital, que es todavía uno de los problemas principales que tienen. 2026, entonces vamos a tener ya un gobierno presidencial de oposición a Gustavo Petro. No, quiero irme a octubre para ya, ya haber pasado las elecciones. Vamos a poner que usted llegó al Senado de la República, usted es senador. Agenda legislativa. ¿Usted qué va a mover en esa agenda o qué movería? Se viene con reformas laborales, salud, agrícola. Contrarreformas. No hay mucho que... Mire, el gran problema de la clase política colombiana es creer que la ley cambia la realidad. La ley no cambia la realidad, la ley es un pedazo de papel. Este país, si no elige un presidente que el 7 de agosto, con medidas ejecutivas, es decir, decretos presidenciales, ponga en marcha rápidamente una agenda de seguridad, un rescate de la salud y una agenda de reactivación económica el mismo 7 de agosto, ese gobierno fracasa. Si volvemos a repetir el ritual de que hay que ir a los hornos de la politiquería en el Congreso y que entonces yo tengo una visión legislativa del futuro de Colombia, ese presidente está muerto en mi opinión. Aquí hay que llegar con un plan de acción concreto. Nosotros en Salvación Nacional estamos trabajando en eso, que son todas las medidas ejecutivas que se puedan tomar, Nacho, para deshacer este desastre que nos ha dejado Gustavo Petro. El candidato que aborde estas elecciones como con los sueños de Luciano Pulgar, de que es que voy a hacer un mundo mejor y voy a hacer un paraíso de Colombia, está equivocado. Aquí la gente quiere esa acción, acción efectiva, acción rápida. Estoy totalmente de acuerdo con lo dicho por Enrique Gómez. Creo que en general, como decía al principio, tiene mucha razón en cuanto a lo que dice en general, sino que no tiene la capacidad oratoria y la capacidad para transmitir
estas ideas al público general, a la ciudadanía. Pero en general, casi en su totalidad, es muy cierto lo que dice y es muy importante entenderlo. El próximo presidente debe tener un accionar rápido y contundente justamente para recuperar la seguridad, para recuperar la salud y para recuperar el optimismo de la ciudadanía. Y ojalá tengamos un candidato que realmente pueda llevar esto a cabo, que no únicamente utilice el eslogan de que va en contra de Petro, porque como dije, eso lo van a decir todos. Lo que el país necesita es acción y recuperarnos del desastre que ha dejado Gustavo Petro en su presidencia. Este fue el video de hoy. Si te gustó, no olvides dejar un like, compartir y suscribirte, y nos veremos en una próxima ocasión. Chao.